Hola compañeros, buenas tardes. En este video te voy a compartir el Acuerdo 26-12-20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 del ciclo escolar 2020-2021. Este es un acuerdo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación y que puedes descargar. Solamente para descargarlo, en la parte de abajo, presiona imprimir para poder descargar este documento. Como tal, yo ya lo tengo leído, ya lo tengo subrayado para poder analizarlo contigo en este momento. Este acuerdo 26-12-20 tardó en publicarse, ya que anteriormente para evaluar lo que es el primer periodo de evaluación solamente lo hicimos mediante la distribución de un oficio en el cual venían las orientaciones y los criterios de evaluación. Como tal, este acuerdo se publicó hasta el 28 de diciembre de 2020, como puedes checar ya un tiempo después de haber realizado lo que es la primera evaluación. En verdad yo espero que para finales de este ciclo escolar 2020-2021 se publique un nuevo acuerdo, el cual considere algunos aspectos que este acuerdo como tal no toma en cuenta. Uno de esos aspectos es el qué va a pasar con aquellos alumnos que definitivamente no tienen ninguna comunicación con el docente, solamente se inscribieron al principio del ciclo escolar, pero como tal no ha habido una comunicación con el docente. ¿Qué es lo que pasará de manera puntual con cada uno de estos casos? Iniciamos con este acuerdo, marca lo que es el artículo tercero, que se debe de abarcar desde un enfoque de los derechos humanos y la igualdad sustantiva de los alumnos. También menciona lo que es la Ley General de Educación, donde se dispone y se prioriza el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Como tal, se debe de respetar este derecho. En lo que se refiere a la contingencia sanitaria, se ha garantizado el derecho a la educación de las niñas y niños mediante la educación a distancia en este ciclo escolar 2020-2021, mediante la puesta en marcha de la estrategia Aprende en Casa 2. Actualmente ya llevamos con Aprende en Casa 3. Y esto se ha realizado mediante la asesoría pedagógica que han realizado por diversos medios los docentes. También pueden identificarse 3 niveles de comunicación y participación de los educandos en las actividades que ha convocado el docente. La comunicación y participación sostenida es aquella donde hay una comunicación continua entre el titular, el docente titular y el alumno. Y esto se realiza mediante actividades didácticas indicadas. Hay una comunicación constante y el alumno entrega sus actividades. También está lo que es la comunicación intermitente y la baja participación en actividades propuestas por el profesor. Es donde hay un seguimiento ocasional, hay una comunicación esporádica, lo que es una comunicación intermitente. Y la comunicación prácticamente inexistente, que es aquella donde no hay disponibilidad de dar un seguimiento ya que no hay una comunicación con el estudiante o con los padres de familia. Lo que se refiere a estos niveles de comunicación se debe gran parte a las diversas circunstancias familiares que viven tanto las niñas, niños y adolescentes, en las cuales se expresa la desigualdad y la desigualdad de condiciones materiales que pueden tener para el estudio en casa, tales como el tener dispositivos, la conectividad, una disposición de un ambiente o de un espacio adecuado para llevar a cabo las actividades. Y asimismo también influyen los niveles de vinculación entre factores de orden como el tiempo disponible, las relaciones intrafamiliares, el interés o la disposición que tienen los adultos para acompañar en las diversas actividades a sus hijos, así como el nivel de comprensión que se posee de cada uno de los contenidos escolares. Básicamente lo que menciona este párrafo, que pues, la comunicación, los niveles de comunicación parten de las diversas circunstancias, de las diferentes desigualdades que puede haber en casa, de los diversos obstáculos con los que se puede encontrar el estudiante, desde la falta de apoyo de padres de familia, de falta de recursos económicos, todos aquellos impedimentos que pueden generar que no cumpla con esa comunicación sostenida. Ya ahora sí comienza lo que es el acuerdo número 26-12-20. El presente acuerdo tiene como objeto establecer las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje de las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria durante el ciclo escolar 2020-2021. Desde aquí nos deja claro que este acuerdo va a ser el que nos va a regir en lo que resta de este ciclo escolar. Pero también en el título segundo
El presente acuerdo está sujeto en cuanto a su alcance y vigencia a lo que indiquen las autoridades en materia de salud competentes. Este acuerdo se puede modificar de acuerdo a las condiciones sanitarias que estamos viviendo actualmente. Se puede ir modificando. Las orientaciones pedagógicas mencionan en el título cuarto que la evaluación del aprendizaje debe adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad, que es la de aportar información para la mejora de la acción educativa. Toda la información de estas evaluaciones debe de ser para la mejora. Se trata de reconocer el esfuerzo de alumnas, alumnos y de las familias que mantienen ese vínculo constante, de incentivar a quienes trabajan esporádicamente y dejar abierta la posibilidad de recuperar a quienes hasta este momento no establecen comunicación con el personal docente o directivo. Vamos a seguir incentivando a los alumnos que están trabajando, pero también dejar abierta esa opción para que los que me trabajan de manera ocasional o con los que no tengo comunicación se puedan integrar a la dinámica educativa. El encargado de esto es el titular de grupo o el titular de asignatura y debe cumplir con esta responsabilidad para evaluar el aprendizaje. Marca lo que son dos prioridades. Hay que dar prioridad a lo que es la función formativa de la evaluación. Esta información debe ser obtenida mediante la evaluación como una base de identificar, modificar aquellos aspectos, procesos que obstaculizan el logro de los propósitos educativos, y ello implica pasar a segundo término el papel de la asignación de calificaciones. Debemos de ver la evaluación como algo formativo, ya no tanto en el papel de asignar lo que es un número. Desafortunadamente, aquí nos muestran esta parte valorativa. Pero cuando lleguemos a la parte sumativa de asignar calificación al término del ciclo escolar, lo tenemos que hacer con un número. Generalmente, el sistema educativo nacional mexicano está diseñado para que se le asigne al final del ciclo escolar y pueda ser promovido al siguiente nivel o al siguiente grado académico un número, una calificación. Pero con este punto nos está dejando claros que ahora esa calificación debe de ser valoral, más enfocada a la función formativa de los estudiantes. En el punto 2, indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Esta parte es muy importante porque nos dice qué podemos utilizar, de dónde podemos obtener esta información para valorar, para evaluar a los estudiantes. Nos da algunos ejemplos que podemos utilizar. En el inciso A, la opción de las alumnas, los alumnos sobre su propio aprendizaje, utilizar la autoevaluación, así como la opinión de madres, padres de familia o tutores en medida de las posibilidades, estar en constante comunicación con ellos para que también con su apoyo podamos generar una evaluación. En el inciso B nos marca las tareas y actividades sobre los aprendizajes esperados que se han encargado a las alumnas y a los alumnos y que se han realizado mediante medios digitales o impresos, lo que manejamos con nuestras carpetas de evidencia, los trabajos que realizan los alumnos de manera cotidiana. En el inciso C, saberes adquiridos durante el periodo de la contingencia sanitaria que no consignan explícitamente en el programa de estudio, pero que contribuyen a aprendizajes relevantes para la vida. Estos saberes pueden ser obtenidos mediante narraciones orales de experiencias. Este inciso C nos menciona que también debemos de considerar como tales, como aprendizajes, aquellos contenidos, aquellos saberes que el alumno adquiere fuera de la escuela, adquiere fuera del grado o fuera de la asignatura, aquello que va aprendiendo cotidianamente, también lo debemos de valorar, lo podemos considerar dentro de las evaluaciones, pero nos da la sugerencia que podemos obtener esa información mediante narraciones orales o experiencias, que el alumno nos cuente cómo ha vivido esta contingencia, qué ha aprendido. Puede ser que tengan algo que ver con la temática o con el aprendizaje esperado, pero también puede ser que sea algo muy diferente, pero que al final de cuentas le genere un aprendizaje, le genere un conocimiento. Esta parte se me hizo muy importante, por eso es que lo marqué con rojo. Se considera como positivo los avances parciales aun cuando no se alcanzara el resultado ideal. Muchos de ustedes, muchos de los compañeros están preocupados porque no se alcanzan los aprendizajes esperados. Este punto nos menciona que cualquier avance en este momento es significativo, que no es necesario alcanzar lo que es el aprendizaje ideal al 100%, ya que de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo, básicamente no se podría cubrir con lo que son los aprendizajes esperados y con el plan y programas de estudio, por lo cual cualquier avance parcial que tengamos
va a tener un significado, va a ser significativo tanto para los alumnos, así como para el trabajo del docente. En el cuarto punto, considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada alumno en el periodo de contingencia sanitaria. Nos menciona que sería injusto atribuir irresponsabilidad o falta de interés de las alumnas y alumnos, un bajo nivel de involucramiento o escaso avance de su aprendizaje cuando enfrentan barreras de aprendizaje como lo son el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad, la disposición de espacios adecuados en el hogar, aunado al tiempo disponible, las relaciones intrafamiliares, el interés o disposición de los adultos a acompañar a sus hijas, hijos o pupilos en el estudio, o bien el nivel de comprensión que poseen sobre los contenidos escolares y que se agudizan en el periodo de emergencia. No podemos juzgar o atribuir alguna de las situaciones anteriores a los alumnos, ya que desconocemos y no sabemos al 100% cuál es la realidad que están viviendo en cada uno de los hogares. Podemos suponer, podemos recibir información externa acerca de la situación de cada uno de los alumnos, pero eso no nos asegura al 100% cuál es el panorama que se está viviendo en cada una de las casas de nuestros estudiantes. Número 5. Asignar calificaciones solamente en casos donde la maestra o maestro cuente con la información suficiente. La evaluación sin fundamento resulta arbitraria y probablemente injusta. Para poder asignar una evaluación, para poder asignar una calificación como tal, debemos de tener la evidencia. No podemos suponer o simplemente colocar calificación por colocarla. Utilizar la evaluación para mejorar el aprendizaje. La evaluación dará información para definir acciones de mejoramiento, especialmente para lograr la participación de quienes se mantienen desvinculados. El sentido de la evaluación siempre va a ser mejorar, en este caso mejorar el aprendizaje. Están los criterios para la evaluación de los aprendizajes de las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Tenemos el título quinto, la evaluación estará a cargo del docente de grupo y en caso de que haya ausencia de docente, el encargado será el director, la directora, supervisor o supervisora que podrán asumir esta atribución para los efectos que tengan lugar. En el número 6, en el caso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con los que se mantiene una comunicación y participación sostenida, los maestros deben evaluarlos conforme lo señala el artículo 10 del Acuerdo 110319, por el que se establecen las normas generales para evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regulación y certificación de los educandos de educación básica. Esto se publicó en el Diario Oficial el 29 de marzo del 2019. Básicamente, lo que es este artículo 10 de este acuerdo 110319 nos comenta que se debe de asignar una calificación aprobatoria que va del número 6 al número 10. En el séptimo, en el caso de las alumnas y los alumnos con los que se mantiene una comunicación y participación intermitente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente. Y esto se debe realizar conforme los siguientes incisos. Inciso A. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje. Inciso B. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio, y en estos casos la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Básicamente lo que es el sistema para asignar y subir calificaciones estará abierto durante lo que es el ciclo escolar. O en su caso, cada vez que se abra el sistema, se va a poder modificar las calificaciones de los estudiantes. Esto da paso a que la evaluación se debe de realizar de manera permanente para ir valorando el avance de los alumnos. En el título octavo, en el caso de las alumnas y los alumnos con comunicación prácticamente inexistente donde no hay comunicación, se debe de registrar en la boleta la leyenda sin información, conforme lo siguiente. En el inciso A, para educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje. En el inciso B,
para educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y se deberá cancelar el espacio de calificación numérica con un guión en medio, y en estos casos la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Adicionalmente, el titular de grupo podrá emitir recomendaciones específicas. De igual forma, esta evaluación va a continuar siendo permanente y se va a ir valorando de acuerdo a la comunicación que haya con los estudiantes. En el título noveno, para la acreditación, promoción de grado o nivel educativo del ciclo escolar 2020-2021 para alumnas y los alumnos de tercero y sexto grado de educación primaria, de primero a tercer grado de educación secundaria, no se tomará en cuenta el criterio de asistencia del 80%. Recuerden que este criterio de asistencia se marcaba en el acuerdo 110319, por lo que la asistencia no se va a registrar en la boleta de evaluación de dichos grados o niveles educativos y se deberán cancelar los espacios correspondientes con una línea. Continuamos con el décimo. En el caso de que así lo determine el docente y al no existir condiciones objetivas para formular un criterio, las calificaciones o valoraciones que se registren serán preliminares. Es lo que te comentaba hace un momento, donde estas calificaciones se pueden cambiar, se pueden modificar. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar 2020-2021 según lo establezca la norma correspondiente. Si sale un acuerdo más adelante, nos tendremos que establecer, nos tendremos que adaptar a esas normas que salgan. En el 11º, en el caso de las alumnas y los alumnos en traslado que soliciten presentar la valoración del primer periodo en la nueva escuela, podrán hacerlo con el apoyo del docente que se encuentre a su cargo del grupo receptor. Si alguien se cambia de escuela, el docente que recibe al alumno será el encargado de valorar esos aprendizajes. 12º, la comunicación de los resultados de la evaluación y en su caso entrega de boletas de evaluación a las madres, padres de familia o tutores se realizará en los periodos señalados en el calendario del contenido del artículo número 15.8.20 que establecen los calendarios escolares. Para la entrega de calificaciones básicamente nos debemos de dirigir al calendario escolar oficial. 13º, las boletas de evaluación podrán ser puestas a disposición de las madres y padres de familia o tutores mediante medios electrónicos, y esto van con el 14º. La comunicación de resultados de la evaluación podrá realizarse a distancia utilizando las tecnologías de la información y los medios disponibles a su alcance. En las localidades en las que sea imposible la entrega de boletas a través de medios electrónicos para madres, padres de familia o tutores, recordemos que hay muchas comunidades que no cuentan con servicios de internet, no cuentan con servicios de comunicaciones, pues ellos van a poder acordar con las autoridades escolares del plantel su entrega en papel en la sede de la escuela cuando sea viable, lógicamente respetando lo que son las medidas sanitarias establecidas. Tenemos dos transitorios. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Como tal, este acuerdo se publicó el día 28 de diciembre, ya entró en vigor. Y el presente acuerdo tiene como ámbito de aplicación el ciclo escolar 2020-2021 y está sujeto a lo que indiquen las autoridades competentes en materia de salud. Se puede modificar, puede salir un nuevo acuerdo dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos. De manera general, esta es la información que contiene el Acuerdo 26-12-20, por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para educación preescolar, primaria y secundaria en este periodo de contingencia del ciclo escolar 2020-2021. Déjame tu comentario y cuéntame tú qué opinas acerca de este acuerdo. ¿En verdad cumple con las características que estamos viviendo en la actualidad para la evaluación a distancia? Recuerda que el enlace de esta página del Diario Oficial de la Federación te lo dejaré en la descripción del video y en el primer comentario. Hasta aquí con este video, únete al canal, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que sepas en qué momento publico más material para ti. Por mi parte es todo, que tengas una excelente tarde.